Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Ya tienen listo su café? Vamos a iniciar hoy con una plática que es un deleite poderla hacer porque tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que proponer y tenemos un par de grandes como hemos tenido cada semana. En este caso, el doctor Abitia, que ya lo presentamos hace 2 semanas y que tenemos el placer de que nos acompañe nuevamente. Y voy a agregar el currículum del doctor Víctor Torres. Son tan conocidos por todo el mundo y los conocen tan bien en tantos lados que no requerirían eh, que los presentáramos de nuevo, pero vamos a presentar. Tenemos al doctor Vitia, que pues tiene toda la experiencia del mundo en todo lo que tiene que ver tanto con promoción de la donación voluntaria de sangre como en la administración de bancos de sangre y todo lo relacionado con medicina transfusional. Y tenemos al doctor Víctor Torras Giner, que es médico cirujano, especialista en hematología, ha sido profesor titular en diversos cursos, es ex subdirector de control sanitario del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, ex director de normalización del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, ha tenido práctica clínica en oncohematología, realiza práctica privada, es uno de los fundadores y creadores de la norma oficial mexicana, la 253 y la 003. Es miembro titular de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y es uno de los asesores de lujo científicos de Blood. Bienvenidos los dos y quisiera que empezáramos a entrar en materia. Doctor Torras, si nos quisieras platicar un poco acerca de estos giros que ya deberíamos de conocer, pero a lo mejor tenemos como un poco perdidos con respecto a cada una de las partes de un servicio de sangre, cómo son, qué son y para qué nos pueden servir. Sí, por supuesto. Anteriormente la Ley General de Salud mencionaba que existían dos giros nada más: banco de sangre y servicio de transfusión. Eso era la ley. El reglamento que existía, bueno, que sigue existiendo, decía que el banco de sangre podría tener puestos de sangrado. Entonces, en abril de 2015 se propuso una modificación a la Ley General de Salud, en la cual se establecen 6 giros, no solamente 2, banco y servicio. Entonces, los 6 giros, si podemos ver la imagen. Bueno, el número 1 no lo veo. El primero es banco de sangre. Ese siguió igual. Es el establecimiento que lleva a cabo la selección del donante, la extracción, determinaciones analíticas para la detección de agentes transmisibles por transfusión, pruebas de inmunohematología, conservación, preparación, suministro, utilización y destino final de sangre, componentes sanguíneos con fines terapéuticos. Es decir, el banco de sangre está facultado para hacer todo. El Centro de Calificación Biológica es un establecimiento que lleva a cabo determinaciones analíticas para la detección de agentes infecciosos transmisibles por transfusión y pruebas de inmunohematología para los servicios de sangre. Perdón, aquí una aclaración. Los servicios de sangre son todos estos giros, los que estoy presentando, del 1 al 6. Entonces, el Centro de Calificación Biológica nada más analiza serología y pruebas de inmunohematología.
El centro de colecta se le cambió el nombre por, en lugar de puesto de sangrado, centro de colecta de sangre y componentes sanguíneos, establecimiento que selecciona donantes y extrae sangre o componentes sanguíneos y envía lo colectado a un centro de procesamiento o a un banco de sangre. Entonces, todavía no vemos lo que viene siendo el centro de procesamiento. El centro de procesamiento me lo brinco, dejo el 4 por un momento. El centro de procesamiento de sangre es un establecimiento que hace las funciones del banco de sangre, excepto que no efectúa las pruebas de detección de agentes infecciosos. Entonces, este centro de procesamiento lo único que hace es, puede colectar, pero procesa las unidades, es decir, las fracciona. Y de manera separada hace la serología o un banco o un centro de calificación biológica. Aquí quiero aclarar que se puso el nombre de centro de calificación biológica por no ponerle un laboratorio, para que no fuera laboratorios X, sino un establecimiento autorizado con ese fin que aplique las pruebas de manera correcta. El centro de distribución es un establecimiento que suministra componentes sanguíneos a los servicios de transfusión hospitalarios situadas dentro de su área de influencia o en el establecimiento de atención médica donde se ubica el centro de distribución. Es decir, es prácticamente igual que un servicio de transfusión, excepto que tiene un equipo mucho más sofisticado, es decir, tiene congeladores, refrigeradores con alarma audible, tiene la capacidad técnica para hacer pruebas de inmunohematología, para distribuir la sangre en el hospital donde se encuentra, si es que estuviera en un hospital, o otros servicios de transfusión. Tiene la facultad de mandar la sangre a otros sitios, contrario al servicio de transfusión hospitalario. El servicio de transfusión es casi idéntico al de distribución. Recibe unidades de un centro de un centro de colecta, las aplica, pero no puede enviarlas a otro establecimiento. ¿Por qué no puede enviarlas? Porque hay servicios de transfusión tan pequeñitos que a veces transfunden una o dos unidades por año. No tienen el equipamiento. Entonces, dada la duda de cómo fue conservada esa sangre, si no la usaron porque fallecimiento del paciente o siempre no fue necesaria, entonces ellos tienen que dar destino final a esa unidad. En cambio, el centro de distribución sí puede mandarlas y debe mandarlas a otro sitio. Esos son los 6 giros. Tiene la ventaja que es una forma de regionalizar los servicios de sangre y disminuir el número de bancos de sangre. Aquí el punto crítico se estableció básicamente en las pruebas de serología infecciosa. Entonces, un centro de calificación biológica solo hace eso. Y si solamente hace eso, pues debe estar altamente capacitado. Y el responsable sanitario podrá ser un médico patólogo clínico o un químico. Un hematólogo, pues, pudiera hacerlo, pero en general el hematólogo es muy jalado hacia la parte clínica. Entonces, lo idóneo sería ese orden, ¿no? Patólogo clínico o un químico para un centro de distribución. Voy a volver a la pantalla y
Cualquier circunstancia que uno se encuentre, es decir, yo tengo estas necesidades. Entonces, ¿qué necesito? ¿Cuál de estos giros es el que más me conviene? Entonces, aquí sí tendría que haber una asesoría por parte de, yo pensaría del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que le dijera, bueno, estas son tus necesidades, las plantea el usuario, esto es lo que te conviene tener. El sistema de 6 giros permite mucho ahorro de, ¿cómo se llama? De recursos económicos y además evita la movilización de las unidades de sangre. Porque, por ejemplo, yo soy centro de procesamiento, nada más colecto, fracciono, y la serología me la hacen en otro sitio, en un banco o un centro de calificación biológica. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es mandar la muestra, pero no la unidad, ¿sí? Listo. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera o tuviera algún ejemplo real de alguna necesidad existente en su estado, o aquí mismo en Ciudad de México, ¿no? Para que hagamos el ejercicio de qué es lo que nos conviene tener. Doctora Vitti, ¿nos podrías ayudar con eso, por favor? A ver, bueno, yo la tenía preparada para irme en forma, pero ciertamente hay que recordar que por la extensión del estado de Chihuahua, nosotros durante muchos años nos hemos visto obligados, aun cuando podamos aceptar que podemos estar fuera de la legislación, en manejarnos de una manera diferente. Las distancias aquí son muy lejanas. Por ejemplo, para llegar a un lugar como Guadalupe Calvo, desde la ciudad de Chihuahua, pues son 10 horas y ahí hay un hospital. Un hospital en el cual nos vimos muy presionados para poder sacar los documentos de servicio de transfusión y que de hecho no se pudo hacer hasta muchos años después, porque ni siquiera tenía licencia como hospital y no tenía licencia como hospital porque el edificio no era nuestro, era el seguro. Y fue un donativo que nunca se regularizó. Entonces no teníamos forma de tener una licencia de servicio de transfusión para ellos o de otro giro como un puesto de sangrado, que alguna vez lo intentamos y que fue necesario estarlo abasteciendo de lugares más cercanos. Como por ejemplo Parral, que en ese momento, en este momento de la historia, Parral teníamos cerrado el banco de sangre por incumplimiento y por venta de tejido, y lo teníamos funcionando como un puesto de sangrado dependiente de nosotros. Sin embargo, nos vimos obligados a tener que estar enviando tejido y mantenerles un stock en ese lugar tan lejano. Ahora ya es diferente, ya es un servicio de transfusión. A donde quiero llegar es que yo creo que en muchos de los estados nos hemos visto obligados a brincarnos de alguna manera los giros existentes, los que tenía antes la Ley General de Salud y los que tenía el reglamento. Otro ejemplo, Casas Grandes. En Casas Grandes había 13, 14 clínicas, 12 de ellas privadas, una del Seguro Social y un centro de salud con hospital que era nuestro. El centro de salud con hospital le sacamos una licencia de servicio de transfusión, pero era muy difícil para nosotros estar atendiendo las urgencias de los privados porque todos los días salían urgencias a las 10 de la mañana, a las 11 y no teníamos forma más que de enviarlo por paquetería, que era sumamente difícil, de tal manera que nos vimos obligados a tener una reserva en ese servicio de transfusión para poder distribuir en casos de urgencia a los demás. Claro, con la documentación bien llena, con la justificación en el expediente del paciente, en el libro de egresos y una serie de situaciones. Seguimos viviendo eso mismo ahora, pero ya no lo tenemos como
reserva en el centro de salud porque empezaron también a tener malos manejos, que ahorita voy a comentar un poquito de la historia de lo que ha sucedido en la regulación sanitaria, que es algo importante. Pero, por ejemplo, otro ejemplo, tenemos un banco de sangre en Ciudad Cuauhtémoc, que es una de las entradas a la sierra. Tenemos un centro de salud en Krill, que tiene necesidad de transfundir muy ocasionalmente, pero que tenemos lugares lejanos de ahí de Cuauhtémoc, como a 8 o 10 horas, de centros de salud que atienden partos de manera urgente con sangrados importantes, que tienen problemas de repente por la comunicación, por la lluvia, por la nieve, por el mismo narcotráfico, por una serie de situaciones. Entonces, tenemos la necesidad de estar enviando a esos lugares un recurso como la sangre, que a un establecimiento que no tiene licencia y que no tenemos forma de sacarle una licencia porque no cumplen con los requisitos. Sin embargo, el tener 1 o 2 unidades en ese lugar ha salvado vidas mientras llega la avioneta, mientras llega el médico, mientras se hace lo que se tiene que hacer. Me refiero al médico porque de repente mandamos de Huachochi un ginecólogo o un anestesiólogo a esos lugares en avioneta para poder atender la emergencia, y primero tienen que estabilizarlo. Entonces, nos hemos visto en la necesidad de utilizar los puestos de sangrado como centros de distribución, y nos hemos visto en la necesidad de tener servicios de sangre también como distribución. Esto va a haber que buscar la manera, porque nuestra pregunta ha sido al Centro Nacional de Acofepris: necesitan una licencia, necesitan dos licencias, ¿cuál es la mezcla que se tiene que hacer para esto? Bueno, no sé si eso le da utilidad para exponer. Yo considero esto. En el caso de poblaciones distantes, tener un centro de colecta implica, bueno, es más o menos sencillo montarlo, pero las unidades tienen que ir a algún sitio a procesarse. Entonces, por ejemplo, en sitios así, distantes, convendría tener un centro de procesamiento para no mover las unidades del sitio. Ese centro de procesamiento mandaría las muestras para los análisis a un banco de sangre o a un centro de calificación biológica. Y lo único que estás trasladando es la muestra. Porque si tú te imaginas un centro de colecta, vas a tener que trasladar la unidad. Al trasladarla, y si son 10 horas, pues no vas a poder obtener plasma fresco. Entonces, mejor que la procesen ahí mismo, pero que la muestra sea enviada a un banco o a un centro de calificación biológica. Entonces, la muestra es mucho más fácil de transportar, pues va congelada, y no corre tantos riesgos de que se deteriore el componente sanguíneo. Entonces, en ese caso particular, yo pondría un centro de distribución, perdón, un centro de procesamiento, porque lo único que requieres es, bueno, colectar la unidad y centrífugas para hacer la separación de los componentes. Y la unidad ya no se movió y te la analizaron en otro sitio. Sí, si me permite, bueno, hablé de la historia, ¿no? Pero desde entonces nuestros puestos de sangrado procesan sus unidades ahí. Se les equipó para eso, porque era imposible tener plasma fresco congelado y plaquetas en esos lugares si te la daban una unidad. O sea, a eso me refería cuando decía que nos estábamos brincando un poquito la normatividad vigente en ese momento. Sí, o sea, nos vimos obligados. Sí, a que ahora, la procesaran ahí. Entonces, de eso ahí el único es habría que cambiar el giro por centro de procesamiento. El reto va a ser tener los lineamientos necesarios para cambiar el giro y tener las licencias que se requieren para ese funcionamiento. O sea, ahora sí que legalizar una maceta, ¿eh? O sea, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Ahora, yo considero lo siguiente. La ley es muy escueta porque es Ley General de Salud, o sea, muy, muy general. Entonces, lo único que te va a decir es lo que yo mencioné, por ejemplo.
Bueno, ni eso, no, porque no dice las definiciones, nada más enuncia los giros. Pero debe haber un reglamento que te diga, este hace esto, este hace esto, este hace esto. Y el reglamento debe decir, el responsable sanitario debe reunir este perfil. La infraestructura, es decir, qué debe de tener en cuanto a tamaño de salas de espera, equipos, etc. Entonces, falta ese reglamento que no se ha hecho. Ahora, tengo entendido que la actual administración del Centro Nacional se está abocando al problema. He estado en reuniones con ellos para lo de la norma de selvas troncales y he hablado con ellos de la necesidad de crear ese reglamento. Entonces sí lo van a hacer. Lo que pasa es que ahorita con la contingencia que se ha atravesado, lo del COVID-19, pues ha sido un obstáculo que, porque andan ellos ocupados en toda la logística de los plasmas de convaleciente, etcétera, y otros problemas que deben de tener. Pero parece que la administración actual sí va a abocarse, cosa que en la anterior, pues aquí yo mencionaba a la doctora que era imprescindible el reglamento. Si tú haces una reforma de ley, casi inmediatamente ya debes de tener listo el reglamento. Se publica la ley y a los pocos meses debe salir el reglamento. Tienen vías distintas. La ley pues pasa por las cámaras. El reglamento no. Es facultad del Ejecutivo Federal firmarlo. Entonces, siento que ahí, incluso COFEPRIS, le faltan pautas para decir, bueno, me piden esto, pero ¿cuál es el perfil del responsable? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso habría que actualizarlo. Y es una parte que está rezagada desde hace muchos años. Muy bien. Bueno. Efectivamente. Doctor, me parece muy interesante que en este momento empezáramos a retomar lo que habíamos hablado acerca de la historia para saber cómo llegamos hasta aquí y cuáles son los retos que tenemos hacia el futuro. Perfecto, gracias. Y gracias por invitarme una vez más. Creo que los que tenemos los mismos años trabajando en banco de sangre que lo que tienen los centros estatales, tenemos muchas historias que contar. Los centros estatales se iniciaron hace 30 años y creo que la mayoría de los estados los iniciamos con las uñas, por lo menos Chihuahua, que yo recuerdo, no estaba preparado para eso. Nace el CETS con las atribuciones para ser banco de sangre, para abastecer, pero también unos pocos años después se le agrega el hecho de ser regulatorio. Éramos la entidad regulatoria en el estado. Eso representó graves problemas, porque para empezar, pues ya sabíamos que la norma, la 003, había nacido de manera, como ya lo comentábamos, ya empiezan a ser obsoletas y es necesario tener la oportunidad de estarlas actualizando. Nosotros nos empezamos a hacer regulación sanitaria, teníamos muy pocos bancos de sangre con licencia, prácticamente ninguna, había 31, 32 bancos de sangre en el estado. Después de empezar a hacer visitas de verificación, los fuimos eliminando porque no cumplían y nos quedamos con 21 bancos de sangre. Cerramos el resto, eran del ISSSTE, eran del seguro y algunos eran de nosotros, pero no cumplían. Algunos se quedaron como puestos de sangrado, apoyados con el reglamento de poder ser un puesto de sangrado con la licencia del banco de sangre del cual dependía, y otros se quedaron como servicios de transfusión. Fue necesario buscar recursos para poder hacer las visitas de verificación. Déjenme decirle que en nuestro estado en esa época todavía se vendía la sangre
y ocupábamos un tercer lugar en VIH transfusional, de tal manera que nuestro problema era serio, era grave, no nada más en la ciudad de Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez. Nuestras actividades regulatorias fueron primordiales. De hecho, yo me dediqué a la regulación sanitaria y mi gente se dedicó al banco de sangre. Cuando llegué como director, tenía 4 médicos verificadores, los cuales con el tiempo fue necesario irlos dando de baja por pérdida de confianza, porque los hospitales los recibían con un sobre con dinero y con una botella. O sea, el problema era serio, era grave, tuvimos muchos problemas, tuvimos muchos enfrentamientos con autoridades. Ya les castigaste un poco. Hubo bancos de sangre que cerramos por un periodo de 2 años y no lo abrimos hasta que cumplieron con todo, con infraestructura, con equipamiento, con plantilla suficiente e idónea, con los insumos, con la red fría, con todo lo que conllevaba. Cerramos bancos de sangre privados en donde el donador llegaba, llenaba su historia clínica, un técnico en laboratorio tomaba la muestra, la mandaba a otro lugar donde se procesaba y luego ya lo tomaban como donador. O sea, nos enfrentamos a muchos problemas, incluso hasta amenazas de muerte. De tal manera que fuimos eliminando estos establecimientos y fuimos regularizando bancos de sangre y servicios de transfusión con su licencia y su responsiva sanitaria en ese momento, y creo que en un periodo de pocos años lo conseguimos. Teníamos un vehículo muy antiguo que se nos echaba cada rato, pero luego nos dieron un Nissan 2000, el primer año, del 2000 al 2001, 2001 y medio, hicimos o reutilizamos más de 100,000 kilómetros de visitas de verificación. Visitábamos nuestros bancos de sangre una vez al mes, los puestos de sangrado una vez cada 2 meses, los servicios de transfusión cada 4 meses, hasta que logramos regularizarnos. Llegamos a ser una familia de sangre, había mucha comunicación, se establecieron los convenios de intercambio que funcionaron perfectamente, se establecieron los convenios de subrogación de servicios. Eso nos permitía estar detectando clínicas que se abrían y se cerraban cada tercer día, sobre todo en Ciudad Juárez, montadas en casas y habitación y cosas de ese tipo. Y creo que ese fue un gran avance para el estado de Chihuahua. Luego vienen los cambios en la Ley General de Salud, nace COFEPRIS y se nos retira la facultad regulatoria que nosotros, la verificación sanitaria a los servicios de sangre después de una actualización de la legislación. Para ello tendría que actualizarse desde el reglamento interior de la Secretaría de Salud, tendría que actualizarse la Ley General de Salud y tendría que actualizarse el reglamento, donde quedaran muy bien establecidos los lineamientos del ente que va a hacer la fiscalización de los servicios de sangre. Sabemos que se firmó un convenio entre COFEPRIS y el Centro Nacional que se nos daba la atribución de que nosotros apoyáramos a las COESPRIS locales para hacer las visitas de verificación, lo que no se ha cristalizado, no se ha aterrizado y no se ha llevado a cabo. De tal manera que está abandonada la verificación sanitaria, y ese es un reto importante que tendría que revisarse, porque estos cambios de la legislación tendrían que ser integrales. La modificación no nada más de la Ley General de Salud y de la norma oficial que nosotros tenemos y el reglamento de la ley y la norma, sino todo lo que conlleva el trabajo integral para poder tener la seguridad que nuestra sangre requiere. Luego nosotros armamos ya nuestro servicio de sangre con todos los convenios, como comentábamos. Vimos que era necesario equipar algunos de ellos y entonces nos dimos a la tarea de buscar donativos, sobre todo en Estados Unidos, y equipamos bancos de sangre y puestos de sangrado con centrífugas, con congeladores, con refrigeradores, con selladores y eléctricos que no se tenían, con conectores estériles. En un momento no podíamos hacer
intercambio con ellos ni aceptar sus unidades porque cerraban las unidades con un nudito, como se hacía anteriormente. Luego le dimos grapas y al último les pusimos selladores dieléctricos que todavía están funcionando. Entonces, creo que el Centro Estatal de Chihuahua participó mucho en el equipamiento de los establecimientos de la red de sangre que actualmente está funcionando. La capacitación que también es importante que la retomemos. Sabemos que se está dando capacitación, que se está haciendo capacitación. Nosotros tenemos nuestro programa, que ahorita está parado por la contingencia, pero que sí también tenemos que buscar la manera de llegar con más facilidad al personal, porque aquí hay un problema serio que es la rotación del personal en los bancos de sangre, sobre todo en las instituciones públicas, especialmente el médico. El médico es un problema para nosotros porque los médicos jóvenes que luego se contratan no salen preparados para estar en un banco de sangre seleccionando donadores. Ellos tienen otras intenciones, la especialidad, otro tipo de trabajo, de tal manera que en corto tiempo se nos van y hay que preparar a uno más. Aquí el reto sería, o más bien habría una pregunta a manera de reto. ¿Sigue siendo necesario la presencia del médico como seleccionador a pesar de la tecnología con la que ya contamos para elegir a los donadores? Déjenme decirles que en Estados Unidos no existe ese perfil de médico seleccionador. Ellos tienen un mecanismo diferente. El médico existe nada más para cualquier evento indeseable de la donación, pero no para la selección. Entonces habría que ponernos ese reto. ¿Realmente el perfil del seleccionador tiene que ser un médico? ¿O el médico estaría para atención de los eventos indeseables o como responsable sanitario o para participar en la capacitación o cualquier otras cosas? Las licencias y responsivas sanitarias en este momento es difícil sacarlas porque no están los lineamientos, aunque eso lo iba a dejar al último, pero bueno, ya salió. Otra de las cosas que hicimos a través de la historia del CETS es optimizar los recursos. Los servicios, en Chihuahua existen dos entidades, dos organismos públicos descentralizados. Uno es Servicios de Salud de Chihuahua y el otro es el Instituto Chihuahuense de la Salud, de tal manera que ha podido estandarizarlos de manera correcta. Esto debido a que cada quien tenía una normatividad diferente y las compras y la contratación de los proveedores pues era diferente. Unos teníamos una casa comercial, otros, uno un software, otros, los equipos que teníamos no eran compatibles, de tal manera que para optimizar los recursos hicimos lo que nosotros llamamos una regionalización. Y empezamos a regionalizamos nuestro estado, hicimos compras consolidadas de las dos instituciones. Eso nos abarató mucho los costos y nos permitió estandarizar procedimientos, pero además incluso nos dejó un recurso para NAT que no teníamos anteriormente, y eso ha sido muy positivo. Dentro de la regionalización, Chihuahua centraliza las muestras desde hace tiempo. Desde hace tiempo, claro, con el reclamo, en aquel momento, no actualmente, del Centro Nacional, que nos decía, no puedes estar recibiendo nada de las muestras, tienes que estar recibiendo las unidades. Imposible para nosotros. Ciudad Juárez, por ejemplo, Ciudad Juárez está a 4:30, 5 horas de Chihuahua. Tenemos un centro de colecta, funciona bajo nuestra licencia porque no ha sido posible meterlo en un establecimiento acorde a las necesidades actuales. No podemos traernos las unidades de allá porque pues, no habría plasma fresco congelado, no habría plaquetas, no podríamos estar. De manera que nos vimos en la necesidad de trabajar de esa forma. ¿Qué retos tuvimos ahí? El transporte de las muestras.
Era difícil, batallamos mucho para encontrar una casa comercial o un transporte adecuado para ellos, que cumpliera, que respondiera. Perdimos muchas muestras y con ellos las unidades. O sea, tuvimos una serie de problemas que poco a poco las fuimos subsanando. Actualmente el CEL de Chihuahua centraliza las muestras de cerca de 30,000 unidades de los servicios de sangre que dependen de la Secretaría de Salud, incluyendo NAT. Aquí vale la pena comentar que ya hace tiempo que no se hace una licitación por recursos, tenemos problemas con la federación y una serie de cosas que, bueno, valdría la pena revisar con cuidado. Entonces, otro de los retos es lo que ya comentaba el doctor Torras, el revisar las necesidades de infraestructura para cada uno de estos giros. ¿Qué debe tener un centro de colecta como infraestructura? ¿Qué debe tener como equipamiento? ¿Qué debe tener en su plantilla de personal? ¿Quién debe ser el responsable? De los centros de procesamiento, igual que se debe tener, que se debe contar para hacerlo. Si un centro de procesamiento debe ser o puede ser centro de procesamiento y al mismo tiempo ser servicio de transfusión, debe tener 2 licencias o nada más una. ¿Cuáles serían los lineamientos? Debe haber 2 responsables, como luego en COFEPRIS nos dijeron, es que tienes que tener un responsable sanitario por cada uno de los giros. Que bueno, de momento, con todo respeto, el reglamento de la Secretaría de Salud para ver qué funciones va a tener COFEPRIS en todo esto, qué le toca hacer, cómo nos va a apoyar, porque necesitamos la fiscalización de los servicios de sangre. Luego, después de todo esto, de estar equipados, de tener plantillas completas, de estar capacitados, entonces ya nos dio por entrarle a la donación voluntaria de sangre, sobre todo que el tiempo que teníamos para verificar lo dedicamos a promocionar la donación voluntaria de sangre. Y formamos nuestras redes de sangre. Tenemos una red de sangre estatal, una red estatal de sangre. Juárez atiende toda la ciudad de Juárez, que tiene 1.800.000 gentes, y nos ayuda un poquito en la zona norte con Casas Grandes. Nosotros en Chihuahua atendemos toda la ciudad de Chihuahua, todas las ciudades cercanas y sobre todo la Sierra Tarahumara. El centro estatal es el encargado de conservar stock de reserva en la Sierra de Chihuahua para evitar la muerte materna por hemorragia. Aquí es donde empezamos a manejar lo que comentaba ahorita de la distribución. Tenemos lugares tan lejanos como un lugar que se llama Chinipas, o allá en el municipio de Guasapares, que está a 8 o 10 horas de Chihuahua, que tienen un laboratorio muy pequeño, que tienen un técnico, pero que la mortalidad materna es importante allá porque son zonas indígenas. Entonces tenemos que tener un stock de reserva en esos lugares, 2 o 3 unidades que se caduquen, no importa que se caduquen, que casi no se usan, no importa que casi no se usan, pero tenemos unidades de O negativo y en ocasiones de O positivo allá para aquellos lugares. Nuestra red de sangre está formada por banco de sangre y centro de colecta, aunque tienen licencia de banco de sangre, están funcionando como centro de colecta y de distribución porque nos envían las muestras. Esto nos permite atender las necesidades. Tenemos un mecanismo que nos permite saber con qué stock cuenta cada uno de esos establecimientos, cuánto tiene de reserva, en qué se utiliza, y ese es un control diario que tenemos. Entonces tenemos una red de sangre en la cual nosotros nos sentimos bastante orgullosos. La tecnología de la comunicación nos permite que lo que entra en Parral, nosotros lo vemos desde acá, lo que sale de Parral, cosas de ese tipo, ¿no? Y lo más importante de nuestras redes es que nos permite tener, insisto, stock de reserva en gran parte de la Sierra Tarahumara. Hay lugares que
comentaba ahorita, por ejemplo, Huachochi, hay un puesto, nosotros también hay un CAPS, un centro de atención primaria a la salud, que lo tenemos habilitado como puesto de sangrado. Lo tenemos habilitado como puesto de sangrado, nos iba muy bien en las colectas, pero de repente tuvimos un brote de paludismo en el fondo de la barranca. Entonces, obligados a estar tomando donadores ahí porque no hacemos gota gruesa ni cosas de ese tipo. Entonces, ese puesto de sangrado, el centro de colecta, ahorita está funcionando como un centro de distribución. De ahí mandamos nuestras unidades, la conservan, utilizan buen apoyo porque es también muy pocos donadores, de tal manera está funcionando como un centro de procesamiento. De ahí hay que pagar de Huachochi a Batopilas hacen 5 horas tranquilamente, que para llegar a Batopilas tienen que pasar 3 filtros de narcotraficantes, pacientes o mandar pacientes o sacar pacientes, y tenemos de reserva, era necesario equiparlos con una red fría, pero para poder tener una red fría en ese lugar, pues bueno, tuvimos que buscar la manera de tener una planta de emergencia, que fue muy difícil bajarla por las condiciones de los caminos. Ahorita ya hay una carretera un poquito adecuada, pero son de los retos que nosotros tenemos. Entonces, Batopilas está en un lugar de silencio, allá no sabemos qué pasa, no sabemos quién nace, quién se muere, quién vive, quién deja de hacerlo. O sea, hay muchos retos que habría que revisar con mucho cuidado y jugar con los giros como usted nos dijo hace unos momentos, doctor. Ahora, en este momento, insisto, Chihuahua está más organizado, tiene su red de sangre, centralizamos las muestras, estamos funcionando con centros de colecta, aunque todavía no tienen una licencia o una responsiva, porque no hemos tenido una respuesta correcta de COFEPRIS de qué es lo que requieres para tenerlo. Y nosotros para sacar nuestra licencia tardamos 2 años, pero al fin del año pasado salió. Entonces, sí es necesario y es un reto importante encontrar mecanismos que nos permitan que sea más sencillo regularizar nuestros establecimientos. Pero además, dentro de los cambios a la legislación, tendría que quedar mecanismos que permitieran estar actualizando de manera rápida y oportuna, sin tener que esperar tantos años a que el Congreso y a que la Unión. Habría que dejar abierta la posibilidad, ya que continuamente hay actualización de equipamiento y que entonces tenemos que estar haciendo cambios. Y cambios que tendrían que ser rápidos. No sé cuál sería, pero ese sería otro reto importante. Sí, hasta aquí, salvo preguntas o comentarios, con todo gusto. Un comentario. Claro. Mira, yo sé que en otros países el médico que perdón, la persona que selecciona el donante no es médico. Aquí, lo que pasa es que no recuerdo si eso está en un artículo de la ley o del reglamento. Sería más fácil del reglamento, porque decía ese artículo, la selección del donador y del receptor debe ser tomada por el médico. Dicen. Yo no lo escucho, doctor.
¿Ahora sí me escuchas? Sí, señor, ya lo estoy escuchando. La selección del donador, si es hecha por un médico o no, depende de qué instrumento jurídico lo diga. O es la ley o es el reglamento. Dice, la selección del donador y del receptor debe ser hecha por un médico. Pero se podrían dejar ese general, porque en células troncales, pues sí tendría que ser un médico el que selecciona al donante, ¿no? Y el receptor, pues no hay duda, tiene que ser médico. Pero en sangre podría haber que fuera plausible otro tipo de personal sanitario capacitado. Otra de las ventajas que me vino a la mente de los 6 giros es que no sé si nos escucha José Antonio Arroyo, no recuerdo cuánto es el número de bancos de sangre que existen en el país, o no lo sé actualmente, 500 y algo. Para el control de calidad externo, imagínate la cantidad de muestras que tienen que enviar para control de calidad externo. Si tú reduces el número de bancos, nada más mandas control de calidad externo a centros de calificación biológica y a bancos de sangre. Y ahí habría una economía y una rapidez en el desempeño de esto. Ahora, lo del responsable sanitario, que si debe tener cada giro un responsable sanitario, pues nosotros pensábamos que sí, porque antes decía que el responsable del banco era responsable de lo que ocurría en un centro de colecta. Pero a veces el centro de colecta estaba muy lejos y no lo supervisaban y nada. Y uno es responsable de lo que uno está haciendo. Entonces, si estás en el centro de colecta, tú eres responsable de mantenerlo en condiciones óptimas y que las cosas funcionen como es debido. Ahora, todo eso pues tiene que asentarse en algún documento. Y yo creo que es gran parte de lo que he dicho es de reglamento. La norma es meramente técnica. Y esto que estamos hablando, pues no es tanto técnico, es de otra naturaleza. Son mis comentarios, Alfonso. Muchas gracias a los dos. Perdón, doctor, ¿puedo interrumpir un momento? Porque tenemos muchos comentarios en el chat y me parece muy interesante. No los voy a nombrar en orden porque al final han sido muchos, pero precisamente aprovechando esto, doctora Malagón, un abrazo. Dice, doctora Vitia, es un gusto saludarlo. Mi comentario es respecto al examen médico hecho por médicos en nuestro país. Más bien yo lo veo como una fortaleza y no mirar con posibilidades, con posibilidades de eliminarlo. El hecho de que algunos países estén haciendo encuesta en línea por el tema de la contingencia me parece adecuado para que el donador llegue a donar prácticamente que llegue a donar prácticamente cumpla con los requisitos. Sin embargo, no sea para eliminar el examen médico de selección. Y antes de pedirles que por favor respondan, abrazo a todos los que están. José Antonio Arroyo, ya vimos que estás por allí y estás invitado para dentro de 2 miércoles, enfrente de todo el público. Adelante, por favor, si nos pueden aclarar esta opinión que expresaban con respecto al examen médico no hecho por médicos o a la entrevista clínica no hecha por... Tiene sus bemoles porque, por ejemplo, entrenar a una persona a que haga las preguntas de forma adecuada y obtener una respuesta veraz depende también de su capacitación y de cómo plantee las preguntas. Pero hay la otra parte que es la exploración física, que es muy breve. Por ejemplo, palpar adenomegalias, pues no es tan fácil. Entonces, y me refiero pensando en padecimientos, pues no tanto el VIH que cursa con adenomegalias, pero
Hay otras enfermedades sistémicas como sífilis, salmonela, que tienen adenomegalias. Claro, pueden ir acompañadas de otros síntomas, ¿no? Entonces ahí sería una cuestión de elaborar un consenso con un grupo de trabajo. Aunque sí, en esencia es bueno que sea médico, ¿no? Pero eleva los costos, porque el médico cobra más. Ok, si me permite. Por favor. Nada más recordando, desde muy al principio de todo esto, los primeros años de los centros estatales, cuando sale la norma, México, por falta de tecnología, le apuesta a la selección del donador por el médico, que es lo que nos ¿Cuál de diferenciaba las en dos aquel normas? momento de Estados ¿La Unidos. 003? Estados Unidos, no la anterior. A ver, de nuevo, me parece que México le apostó más a la selección del donador por parte del médico, porque no teníamos la tecnología que ahora tenemos para descartar las enfermedades contagiosas por transfusión. Además de otra cosa, no teníamos tampoco la cultura, y no la tenemos, de una donación voluntaria de sangre. De tal manera que no era nada más gente sana la que se nos acercaba, y todavía no somos gente sana, también es gente enferma la que se nos acerca. Era una idea que me nació en un momento dado por la dificultad que tenemos para conservar nuestros médicos. Por un lado, el conservar nuestros médicos, aunque estén muy capacitados, depende mucho de las ganas y el humor que traigan en ese momento, y por eso tenemos esos porcentajes de gente que se queda fuera de poder donar, que en algunos lugares es hasta el 30%. Entonces, bueno, es una idea, tiene razón, doctora Malagón, un abrazo, un fuerte abrazo, me da mucho gusto saludarla, pero era una idea que me nació en un momento dado y que a lo mejor valdría la pena revisarlo, porque cada vez tenemos mejor tecnología. Si conseguimos disminuir el número de bancos de sangre en el país, si conseguimos tener centros de calificación biológica muy bien equipados, con todo lo que se requiere, creo que podríamos en un momento dado, en algún futuro, dar ese paso, y el médico en banco de sangre dedicarse a otras cosas y tener otra forma de seleccionar, claro, avalada por el médico, ante cualquier duda o cualquier cosa. Pero bueno, no era más que una idea que puede parecer ilusa, ¿eh? A mí me parece muy interesante el planteamiento y sí tiene definitivamente dos puntos muy diferentes, ¿no? El uso de la tecnología, a lo mejor en una primera instancia, es decir, en una preselección, que vaya disminuyendo el tiempo de trabajo que le está implicando a un médico, pero en mi punto de vista también me quedaría con el médico. A lo mejor, como bien dices, necesitaremos llegar como a un balance, ¿no? Y esta plática de hoy precisamente la queremos enfocar a esto, a sacar más ideas y colaborar juntos. Tú nos invitaste hace 2 semanas a que todos colaboremos, y todos los que estamos dentro de esta área de la medicina transfusional tenemos que colaborar, tenemos que, si nos vamos a quejar, tenemos que sacar ideas propositivas e ideas de sugestión de sugerencia, y como nos comentaba el doctor Torras, o sea, en el momento que se saca una norma, en ese momento, o un reglamento, o lo que sea, en ese momento se tiene que empezar a trabajar en la actualización, y es responsabilidad de todos los que estamos involucrados. Está Rubén, ¿no? Bueno, Ok, tengo una pregunta si me para permite, tenemos una ley. Adelante. A ver. Alfonso. Sí. Bueno, comentábamos que ya tenemos una ley que se modificó hace casi 5 años, en 2015, 15. y que no hemos podido sacar un reglamento. Estoy de acuerdo en que lo que sucede ahorita con el COVID, pues está retrasando todo. Sin embargo, me parece que en el país hay mucha gente muy, muy preparada, muy especializada, que puede ir trabajando sobre esto sin dejar pasar más tiempo.
claro, con la coordinación, la organización y el aval, la supervisión del Centro Nacional y tal vez de COFEPRIS. Pero creo que sería conveniente que se formase un grupo de trabajo que fuera avanzando en esto y que a final de año, que esto ya haya cambiado, lo de la pandemia, ya estemos preparados para poder hacer algo al respecto y no dejar pasar más tiempo. Porque pues esto tiene que hacerse con pandemia. Yo creo que un reglamento podría escribirse en casa, sin necesidad de acudir al centro laboral, hacer las propuestas y en cuanto sea factible, las dudas o lo que sea sujeto a consenso, pues someterlo. Pero decir, esta es la propuesta. Y entonces ahora sí, pues critiquen, pero que se vaya avanzando en el reglamento y desde luego en la norma. Porque eso no amerita, no te estás reuniendo con un comité o un grupo de trabajo todos los días, te reúnes cada 15 días, etcétera. Pero tú mientras vas elaborando tus propuestas desde tu casa, podríamos decirlo así. A mí me y parece... aprovechando esta tecnología. Que aprovechando la tecnología que nos da actualmente las TICs de las videoconferencias, pues es que esto se puede estar haciendo desde su casa, desde su oficina, desde donde estemos, sin alterar el demás trabajo que se está realizando para el control de la pandemia. Así es. Me parece, creo. Tienes razón, sí, estoy de acuerdo. Y hay gente muy valiosa con mucho conocimiento. Así es, así es. De hecho, aquí, si están ustedes de acuerdo, yo diría, a ver, levantemos la mano y vamos comenzando a formar grupos de trabajo. Efectivamente, este momento de teletrabajo, de trabajo en casa, etcétera, nos da la oportunidad, justamente como lo han dicho ambos, de que empecemos a trabajar y en el momento que haya la oportunidad, ya esté esto trabajado y se pueda empezar a lanzarlo, a discutirlo según el área de experiencia de cada uno. Me parece que es así de, a ver, ya está aquí la propuesta, ¿quién levanta la mano? ¿No? Uh-huh. A ver, aquí Toño nos decía que hay 487 bancos de sangre y nos está comentando que efectivamente es algo que parte de lo que tenemos que cambiar. Me gusta mucho la idea que manifestaban los dos con respecto a ver en los sitios específicos qué se necesita. Pues a lo mejor en este sitio, por situación geográfica, por volumen, por lo que sea, se necesita un centro de calificación biológica y uno de distribución. O cómo que se pueda ir gestionando a todos los servicios de sangre a qué giro específico es el que deben de ir teniendo en este momento. Ahora, respecto a eso de los centros de calificación biológica, tampoco dentro de lo que conceptualiza como regionalización, la regionalización no es, digamos, los estados del norte, por decir, porque, por ejemplo, pensando Hospital Ángeles, que tiene presencia en muchas ciudades, podría tener aquí una central, un centro de calificación biológica para todos los hospitales Ángeles que están en la Ciudad de México y los que están en Guadalajara, y las muestras vendrían por vía aérea o, si es una ciudad más cercana, por vía terrestre, pero muestras, y se procesan aquí en el centro de calificación biológica, y por la tarde se les está enviando, por la tarde o a la hora que fuera, porque el centro de calificación biológica pues procesa muchas muestras, ¿cómo se llama? En un solo día.
con gente altamente capacitada. Sí, que esto significa ahorros en tiempo, ahorros en recurso humano, significa En muchos ahorros transporte, y mucha mejoría en la cuestión de estadística, mucha mejoría en el trabajo en general. Sí, tiene muchísimo sentido. Yo aquí voy a sacar un comentario que hay aquí, que es un comentario que comparto contigo, Omar Marín, que dice: doctores, yo en mi ignorancia y arrogancia, por muchos años me pregunté por qué el médico debe ser responsable y no el químico, por qué el médico debe, eh, por qué debe evaluar el médico y no el químico al no, donante. Y bueno, pero ese es un reto, ¿no? ya estamos diciendo que no necesariamente, porque un centro de calificación biológica puede perfectamente ser un químico. Sí, completamente de acuerdo. Más que un médico, pues digo, el químico a eso se dedica. O puede ser un patólogo clínico que finalmente es médico. Sí, realmente necesitamos reunirnos más. Aquí alguien está diciendo que por qué no nosotros formamos grupos de trabajo, y yo les diría, ¿por qué no todos formamos grupos de trabajo? Todos tenemos mucho que aportar. Como dice el doctor Avitia, sí hay gente valiosísima con una gran cantidad de experiencia que la tenemos actualmente a la mano aquí en el país, y además podemos recurrir a ayudas internacionales si son necesarias, pero es de ya empezar a formar grupos de trabajo y auxiliar también al Centro Nacional en ese aspecto, porque al final, si nosotros tenemos ya formados los grupos de trabajo, en el momento que el Centro Nacional, ya por cuestiones de la pandemia, pueda hacer alguna liberación, ya tenemos preparado los documentos, ya se pueden poner a discusión, etcétera. Aquí es reiterar la invitación que nos ha hecho el doctor Avitia de formar grupos de trabajo ya. O sea, algunos tenemos más experiencia en una cosa, otros otra, pero al final creo que todo el mundo tiene que aportar porque cada cabeza es un mundo. Entonces, realmente creo que todos podemos aportar. Aquí es pedirles que seamos muchos los que levantemos la mano y vamos haciendo grupos de trabajo que los hagamos así, con trabajo desde casa. O sea, al final no tiene que implicarnos desplazamientos ni nada por el estilo, sino que nos tiene que implicar trabajar, ¿no? Pero la propuesta base para trabajar en algún documento tiene que surgir del órgano rector, que sería el Centro Nacional, es decir, esa es la propuesta, porque ellos conocen la actualidad del país y entonces con los grupos de trabajo colaboradores pueden enviar sus propuestas con periodicidad y hacer comentarios, y nosotros de manera separada reunirnos, no necesariamente físicamente, vía telefónica, vía video, video chat o como se llame, y dialogar los temas, ¿no? Para hacer una propuesta más aterrizada al Centro Nacional de la Transfusión. Tienen toda la razón. Aquí invitamos al Centro Nacional a que nos invite, que vaya haciendo grupos de trabajo, que nos invite a trabajar, y aquí están muchas manos levantadas para poderlo llevar a cabo. Sé que hay una voluntad muy importante en que las cosas se modifiquen, que se modifique todo lo que se necesita modificar, y muchos tenemos muchas cosas que decir. Entonces, aquí está la invitación también para el Centro Nacional de qué hace falta, qué necesitamos hacer, y con todo gusto aquí ya vemos muchos que estamos dispuestos a ayudar. Me encantaría poder mandarle un abrazo y un beso a todos los que están aquí presentes, y estoy disfrutando de esta plática muchísimo, pero se nos está empezando a acabar el tiempo y me gustaría que fuéramos cerrando.
Yo por mí seguiría platicando aquí durante días. Pues sí, pero tenemos que cerrar. Sí, doctor Aditya, ¿algún comentario final que nos Yo quieras tengo un dar? comentario, Dime. perdón. Yo creo que eh, si yo voy a poner un establecimiento en alguna región del país o lo que sea, acercarme al Centro Nacional y decir, estas son mis necesidades, pero que el centro me asesorara, el Centro Nacional de la Traducción, no COFEPRIS, que dijera al centro, ¿sabes qué? Te conviene esto. Y entonces ya el usuario acude a COFEPRIS, quiero esto. Eso es lo que yo pienso, porque los expertos pues están ubicados en el centro nacional. Y el poder de convocatoria está ahí, ¿no? Así es. Exactamente. Y Entonces a creo que COFEPRIS dice, bueno, ya una carta que emitió el centro, esto es lo que yo aconsejo que tenga, y COFEPRIS pues que, bueno, agilizar las licencias, ¿no? Si hay tantos atrasos. Pero ya ahí no podemos nosotros intervenir. muchísimas gracias, Víctor. Alfonso, algo con lo que quisiera cerrar. Sí, el último comentario que usted nos mostró ahí me abre más los ojos de los que ya lo tengo y me permite humildemente retractarme de la propuesta de el cambiar el médico por otra persona que seleccione. Eso por un lado. Por otro lado, ya como cierre, y mi sueño sería que realmente saliera una legislación sanitaria muy actualizada de tal manera, y disculpen la expresión, que terminara con todos los bancos de sangre que tienen muy poca captación al año y que representan un riesgo y un dispendio de recursos que podríamos utilizar para otro lado. Si en este sueño conseguimos una legislación en corto tiempo, nos permitiría disminuir el número de bancos de sangre, nos permitiría regionalizar, nos permitiría optimizar recursos y ofrecer sangre más segura, más oportuna y con equidad en todo el país. Y el otro sería pues la donación voluntaria de sangre, que es mi sueño enorme de todos mis 30 años de vida de trabajo, que fuera una actividad intersectorial, porque no es nada más el sector salud el responsable de la donación voluntaria de sangre. También tienen que ver todos los demás sectores, el sector educativo, el sector empresarial, el sector productivo, todos los demás. Y como lo decía la vez pasada, si estamos pensando en atención primaria a la salud, nuestras actividades tienen que ser con un enfoque intersectorial. Y es todo, es cuanto. Muchas gracias, Alfonso. A ustedes. Pues muchísimas gracias, de verdad. Disfruto tanto estas pláticas y sé que quienes están acompañándonos también las están disfrutando muchísimo. Tienen la forma de contacto con los doctores, entonces si requieren contactar directamente con ellos y, insisto, seguir levantando las manos, sigamos levantando las manos y diciéndole a la autoridad, aquí estamos, queremos trabajar. Entonces, como sugiere Víctor, díganos por dónde y aquí estamos. Muchísimas gracias por estar, les agradezco muchísimo. Voy a sacar un anuncio parroquial a los bancos de sangre que ya les hemos otorgado el sistema de citas. Les vamos a estar mandando una encuesta de calidad muy breve para que nos empiece a dar indicadores de cómo lo estamos haciendo, si tenemos algún problema, si nos hemos comunicado correctamente. Entonces, para que por favor, en cuanto les lleguen estas encuestas, nos hagan el favor de enviarlas de regreso para una retroalimentación adecuada. Y un gran abrazo a todos. Feliz Día del Maestro. Ya sé que está atrasado, pero feliz Día del Maestro hace unos días les mandamos un abrazo a todos los que nos están escuchando, que muchos han sido profesores, a este par de profesores de lujo que tenemos,
a muchos de los profesores que nos están escuchando, un gran abrazo y nos estaremos viendo el miércoles de la semana que viene. La sangre y los amigos nos siguen conectando. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.